Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días, sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta nueva sesión de nuestro ciclo de conversatorios Religion, Culture and Public Life. Un ciclo de conversatorios que es traído por la colaboración entre el Seminario de Intersecciones de lo Religioso, el Grupo de Trabajo Tlaxo, Religión y Sociedad y el programa Religion, Culture and Public Life de la Universidad de Padova, la Universidad de Torino, la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de Nicosia. Y el día de hoy estamos reunidos en esta ocasión para conversar sobre cómo es que los diferentes gobiernos gestionan públicamente la diversidad religiosa. En los últimos años, en las últimas décadas, hemos sido testigos de cómo en América Latina el panorama religioso se ha transformado, cómo hemos pasado, cómo estamos pasando de sociedades con una hegemonía religiosa por parte del catolicismo a sociedades cada vez más plurales, a sociedades con cada vez mayor presencia de diferentes creencias, tanto religiosas como espirituales y trascendentales. Y vemos también cómo esto muchas veces se traduce en polarización o en conflicto social. Entonces, la gran pregunta es cómo los gobiernos, cómo desde las políticas públicas, cómo desde estas instancias se entiende y se gestiona la diversidad religiosa. Pero ustedes no vienen a escucharme a mí, ustedes vienen a escuchar a las personalidades que aceptaron estar esta mañana y esta tarde con nosotros y a quienes agradezco profundamente que hayan aceptado la invitación y que me permito presentarles brevemente. Agradecemos la presencia del doctor Luis Bahamondes, quien es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es el presidente, el coordinador de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión, la red de académicos, académicas del fenómeno religioso más grande de la región, y agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Bienvenido. También presentamos a Abraham Howley, quien es actualmente está estudiando el curso de posgrado en el Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California en Santa Bárbara. Es maestro en sociología por el Colegio de México y es el presidente y socio fundador del Seminario de Intersecciones de lo Religioso. También le damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho que haya aceptado la participación. Y también agradecemos la presencia de Ignacio Lin Causa, quien actualmente está estudiando es parte del programa Religion, Culture and Public Life de la Universidad de Padova. Es sociólogo por la Universidad de la República del Uruguay y tiene una maestría en estudios sociales y Humanidades por la Universidad de Quilmes en Argentina. Y pues bueno, agradecemos muchísimo la presencia y también de todos ustedes que nos están viendo por redes sociales. Les recordamos que pueden poner sus comentarios, sus preguntas aquí en la caja de comentarios para que al final podamos compartirlas con nuestros panelistas. Pero bueno, entonces ahora sí, volviendo al tema que nos ha reunido, ¿cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los límites de la gestión pública de la diversidad religiosa en América Latina? Adelante, doctor Mamondes. Gracias, David. Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, dar los agradecimientos a los organizadores de esta actividad y también aprovecho de saludar públicamente a los colegas que me acompañan en esta ocasión. En estos breves minutos, aproximadamente 10 minutos, quisiera retratar de cierta forma cuál es el alcance que tiene el tratamiento de la diversidad religiosa por parte de agentes estatales en el caso chileno. Lo primero que me gustaría, digamos, enfatizar es que el tratamiento de la diversidad religiosa en Chile ha sido difícil desde prácticamente su constitución como república. Va a ser que posterior a esta ley, el año 2007, se va a constituir como una entidad propia del Estado, una Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, y que va a establecer una suerte de puente entre el Estado y las distintas agrupaciones religiosas, cuyo objetivo principal, lo señala, digamos, en su propia constitución como entidad, es propiciar el diálogo interreligioso.
¿Qué es lo que me parece interesante de esa figura? Es que durante gran parte del siglo XX, la gestión de la diversidad religiosa utilizó solo un dispositivo para abordarla, el diálogo interreligioso en la descripción que ya he realizado. Y por lo tanto, se busca que cualquier conflicto que pueda establecerse entre agrupaciones religiosas o entre agrupaciones religiosas y entidades de tipo secular se resuelva a partir de esta figura del diálogo o a partir de una figura legal, que es regular a través de una norma, establecer determinados parámetros a través de una ley, o por otra parte a través de la corrección política que distintos agentes ya sea senadores o diputados u otros agentes, digamos, de los municipios pueda llevar a cabo. Eh, Esto nos da, digamos, una característica que es bien particular, y es que el tratamiento y la gestión por parte de agentes estatales o se resuelve a través de lo legal, de lo jurídico, o a través de lo políticamente correcto que ha sido la figura de los diálogos interreligiosos. Por lo tanto, una de las propuestas en estos breves minutos es, y que lo que nuestros trabajos han buscado promover, es que el Estado transite de este modelo tradicional de diálogo interreligioso, políticamente correcto, muy poco efectivo en términos prácticos en la resolución de conflictos, hacia la gestión de la diversidad religiosa donde se valore, digamos, los agentes religiosos que participan en la sociedad, digamos, en términos generales, cómo se relacionan con tanto los gobiernos locales como con el propio Estado, etcétera, etcétera. No obstante, esta relación entre agentes religiosos y agentes estatales no está exenta de dificultades, de problemáticas y de desafíos. Por ejemplo, es muy recurrente encontrarse que los gobiernos locales buscan congraciarse con las agrupaciones religiosas presentes en el territorio, eh, asumiendo que son un público cautivo y un potencial votante. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Chile con una parte importante del mundo evangélico. El guiño constante que hacen los gobiernos locales al mundo evangélico, buscando, comillas, ese otro mito, que es el mito del voto evangélico como un voto unificado. El segundo, digamos, es las tensiones que se van a generar muchas veces entre agrupaciones religiosas que les cuesta acomodarse a situaciones cuando, por ejemplo, los gobiernos locales abordan temáticas vinculadas a la diversidad sexual. Entonces, los gobiernos locales, por ejemplo, promueven determinadas políticas o promueven determinadas, digamos, eh, no sé, eventos, actividades, y algunas agrupaciones religiosas lo ven como una afrenta, como algo, digamos, que va contra sus propios intereses. Eh, Otro elemento que es interesante en estos breves minutos, me quedan 2 o 3 minutos, es cómo también los gobiernos locales tienen mucho desconocimiento respecto a las características de las agrupaciones religiosas y solamente las valoran en su dimensión asistencialista. O sea, me interesa congraciarme con las agrupaciones religiosas que están en mi territorio porque ellas me ayudan qué sé yo, me ayudan con las problemáticas de droga y alcohol. Las agrupaciones religiosas me ayudan con los procesos de alfabetización, me ayudan con bolsas de empleo. Entonces, pareciera ser que el interés en muchos casos que hay por parte de los municipios, de los gobiernos locales, en su relación con las agrupaciones religiosas, pasa por una cuestión asistencialista. Las reducen solamente a esa dimensión, a la dimensión de colaboración con lo público, con lo estatal. Eh, Otro elemento que también es muy dificultoso en mi país para gestionar diversidad religiosa es la carencia de información, la carencia de datos. Eh, Cuando le hemos preguntado a distintos alcaldes, a distintos municipios, si ellos tienen una suerte de georreferenciación de lugares de culto o un directorio que nos diga quiénes están presentes en tu territorio, no lo poseen. No lo poseen ni los gobiernos locales y tampoco lo posee el Estado. Por lo tanto, muchas veces este es un trabajo permanente que los gobiernos locales han comenzado a realizar de levantamiento de información. Entonces, es difícil plantear la idea de gestionar algo que no se conoce.
o lo que se conoce es solamente lo evidente. Por lo tanto, ahí hay un desafío que es muy, muy importante, que es generar información, contar con información, tanto a nivel nacional como a nivel local, para poder elaborar un plan de gestión de la diversidad religiosa. En Chile hoy día con aquello no contamos. Y último elemento, para no extenderme y no abusar de los minutos, es la necesidad de desarrollar capacidad de gestión desde el territorio. Y desde el territorio, pensando ya no solamente en algo que venga desde el Estado en términos generales hacia los gobiernos locales, sino algo que reconozca las particularidades de los gobiernos locales. eh, la diversidad religiosa del norte de mi país no tiene necesariamente una relación homogénea con lo que ocurre en el sur del país, o lo que ocurre en contextos de mayor ruralidad versus contextos, digamos, de escenarios más urbanos. Entonces, también esa diversidad cultural debiese tener un impacto directo en cómo se gestiona la diversidad religiosa en términos contextuales. Lo último, para cerrar también como parte de los desafíos que también hemos planteado en algunos de nuestros textos, es la necesidad de una educación bidireccional. Cuando hablamos de educación bidireccional, hay mucho desconocimiento respecto a la diversidad religiosa por parte del Estado hacia la diversidad religiosa, pero también por parte de la diversidad religiosa respecto a cuál debe ser la relación bajo la cual ellos pueden participar en una sociedad democrática. Por ejemplo, hay muchas agrupaciones religiosas que sienten, digamos, que la ley de Dios está por sobre la ley del hombre. Y por lo tanto, la generación de discursos de odio en un sistema democrático claramente no tiene espacio y no tiene cabida. O la censura, o la idea de plantearse como una suerte de superioridad moral por sobre, por ejemplo, los agentes políticos. Entonces, cuando digo que es bidireccional, sería interesante, digamos, que tanto los agentes estatales y locales, seculares en muchos casos, pero también las agrupaciones religiosas comprendieran cuáles son sus limitaciones en ese diálogo que debiese establecerse para fomentar su participación en una sociedad democrática. Lo voy a dejar hasta ahí para no extenderme y no abusar de los minutos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Abraham, adelante. Eh, sí, pues muchas gracias por el espacio. También aquí voy a traer mi cronómetro para no pasarme. Pero decir que, bueno, primero, muy interesante escuchar al doctor Luis Bramondes. Creo que hay muchas resonancias entre lo que ocurre en el caso de Chile, lo que ocurre en el caso de México. Yo particularmente actualmente estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la transformación de la política pública de religión en México durante el régimen de la Cuarta Transformación. Y básicamente lo que a mí me ha interesado ha sido es la transición paulatina de una laicidad mexicana que ha sido caracterizada en la academia como una laicidad con orígenes anticlericales y un corte liberal separatista. De eso hemos transitado hacia lo que ha sido la formalización de la cooperación del Estado con organizaciones que se hacen llamar interreligiosas. Eh, y lo interesante es que pese a las justificaciones de diversidad que sostienen esta transición de la política pública sobre religión, lo que mis datos muestran es que la política pública sobre religión sigue estando principalmente influenciada por tensiones entre católicos y protestantes. También digo, retomando de las resonancias con lo que dijo el doctor Luis Bramondes, también yo he caracterizado un fenómeno, de lo que ocurre en la burocracia sobre religión en México bajo el concepto de religión inexperta, que está haciendo un guiño al concepto de religión experta de Elizabeth Shackman Hurt, porque llamo religión inexperta justamente por la falta de capacidad infraestructural del Estado para lidiar con cuestiones sobre religión. Y finalmente lo que yo también estoy tratando de argumentar es que mucho de lo que se está haciendo en las oficinas gubernamentales de asuntos religiosos a nivel, en los distintos niveles de gobierno, está suscitando inadvertidamente lo que podría yo denominar como una protestantización de la laicidad mexicana.
yo quisiera aprovechar esta intervención corta para problematizar, porque mucho de lo que dijo el doctor Luis Bramondes puede ser aplicado al caso de México y quisiera proveer algunas claves teóricas desde las cuales yo estoy leyendo estos fenómenos similares. Y para ello quiero comenzar eh, aludiendo a una frase de la cultura popular, que dice que el amor es como los fantasmas, porque todos hablan del amor, pero pocos lo han visto. Y yo creo que con la religión se puede hacer un ejercicio similar, porque parecería que para todos nos es fácil identificar en la realidad empírica lo que es la religión. Sin embargo, carecemos de un consenso académico sobre lo que es la religión. Y en ese sentido, yo durante los últimos años, en varios espacios, me ha interesado mucho retomar ideas de una agenda de investigación que con evidencias históricas, etnográficas, bajo un corte genealógico, documenta la no universalidad de la religión, su carácter de concepto moderno, hecho a imagen y semejanza del cristianismo, y aunque muchas veces es contraintuitivo a esta literatura, es teóricamente productiva, especialmente para quienes trabajamos temas de laicidad y de secularismo. ¿Por qué? Porque la religión es el otro constitutivo de lo secular. Entonces, hablar de uno se convierte en el metadebate del otro, ¿no? Este, Al mismo tiempo, yo en mi investigación estoy retomando diferentes reflexiones de la antropología del Estado y de la antropología del secularismo, que ayudan a entender un poco de manera distinta lo que hemos teorizado sobre laicidad. Primero, de la antropología del Estado, decir que algunos autores reconocen que el Estado, para poder gobernar y gestionar poblaciones, necesita hacerlas legibles o ilegibles bajo ciertos conceptos. Y en este sentido, la antropología del secularismo nos plantea que el secularismo no es tanto sobre la independencia del Estado con respecto de las religiones o sobre el papel del gobierno en ante un mundo religiosamente diverso, no es tanto sobre eso, sino sobre cómo los estados seculares hacen legibles o ilegibles a las poblaciones bajo el concepto de religión. Y en ese sentido, mi asesor aquí en la Universidad de California, Joseph Blanholm, él a veces juega diciendo irónicamente que a lo mejor el secularismo se debería de llamar religionismo, porque lo que termina siendo el Estado secular es convertir a la religión en una categoría central de la gobernanza. Lo que termina siendo, dicen muchos antropólogos del secularismo, lo que termina siendo el Estado secular muchas veces es promover cierto tipo de sujetos religiosos y cierto tipo de religiosidades y desincentivar otras. Lo que implícitamente hace el Estado secular es proponer implícitamente definir lo que es la buena religión y censurar lo que sería la mala religión. Este tipo de abordaje creo que en medio de debates que están discutiendo si la religión se fue del espacio público o si regresó, si nunca se fue, siempre estuvo ahí, quizás siempre estará entre nosotros. En lugar de ese tipo de preguntas, más bien lo que este tipo de investigación plantearía es ¿cuándo es que se instaló la religión como categoría analítica, legal y de gobierno? Y esto es interesante. Yo planteo que es un enfoque pragmático y genealógico, porque más que buscar prescribir una definición sobre la esencia de lo que sería la religión o de lo que sería la laicidad, más bien este enfoque se centra en documentar cómo diferentes actores definen esos términos, cómo lo hacen, bajo qué razones y motivaciones lo hacen. Y eso creo que es una agenda empíricamente viable, muy políticamente muy relevante, que nos ayuda primero también como a combatir la falta de conciencia sobre la historicidad de estos conceptos, pero que también nos ayuda a entender, por ejemplo, los diagnósticos que se han hecho atinadamente sobre el carácter cristianocéntrico de las nociones de religión en los marcos jurídicos de los estados seculares latinoamericanos, este, porque pues justo nos ayuda a ver que no podría haber sido de otra forma, porque si la religión como concepto surge como analogía del cristianismo, bueno, pues, eso explica. De hecho, hay quienes consideran que no solo no podría haber sido de otra forma, sino que quizás no pueda ser de otra forma. Creo que es un diagnóstico un tanto pesimista,
pero nos ayuda a entender un poco lo que está pasando. Y también nos ayuda a advertir sobre cómo detrás de ciertos diagnósticos sobre la creciente relevancia de la religión en el espacio público, la necesidad de darle más atención mediática, pública, a veces se pueden esconder inadvertidamente agendas de recristianización bajo una bandera de posecularismo. Y es un poco mucho de lo que yo estoy viendo con los grupos interreligiosos que estoy estudiando. Porque esos grupos interreligiosos, aunque se presentan como tales, en su composición son principalmente protestantes evangélicos. A veces, dependiendo de la conveniencia política, puede haber presencia de actores católicos. Pero, por ejemplo, también la presencia de las llamadas religiones del mundo es muchas veces más testimonial, pese a que en su representación, en su iconografía, los flyers que veo de los eventos interreligiosos, muchas veces hay símbolos de estas llamadas religiones del mundo, pues realmente su papel es testimonial, y esto es interesante porque pese a que nuestras sociedades siguen siendo predominantemente cristianas, en México hay 77% de católicos, 11% de protestantes, menos de 10% de gente sin religión y apenas 0,2% de lo que llamaríamos religiones no cristianas. Se ha hecho mucho un argumento sobre la importancia de la diversidad interna de estos grupos. Yo creo que la perspectiva de la diversidad interna es una agenda de investigación muy útil, muy valiosa, que nos ayuda a ver como los matices, las diferencias, y que se apega con una orientación de investigación que la apuesta como, diría Giovanni Sartori, a la intención connotativa, es decir, a conceptos densos que más que buscar una amplia generalización, buscan la especificidad. Creo que esa agenda que es muy válida, en los grupos que yo estoy viendo está siendo capitalizada políticamente, porque ese argumento les permite a las iglesias protestantes evangélicas presentarse como religiones distintas y en tanto religiones distintas como representantes de la diversidad y así exigir interlocución con el Estado. Pero la cosa es que aunque se presentan como religiones distintas, sus agendas morales y políticas son bastante similares y están principalmente centradas en temas de combate al aborto, defensa de la familia tradicional, en contra de la comunidad LGBT. Entonces, aquí se da un fenómeno muy interesante en donde los grupos religiosos se apropian y capitalizan los discursos sobre diversidad religiosa que estamos hoy en día teorizando. Y ya, digo, dejaré un poco para la otra, para las reacciones, lo que quería decir. Pero nada más voy a cerrar con la idea de que quizás a veces lo que estamos conceptualizando como diversidad religiosa es una religionización de las diferencias de los grupos. Y quizás a veces, dado que las agendas como libertad religiosa y diversidad religiosa están empezando a ser cooptadas por grupos muy conservadores, quizás a veces nos convendría también pensar a los grupos que estudiamos bajo otras categorías. Y con eso cierro. Muchísimas gracias, Abraham. Adelante, Ignacio. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy interesantes los comentarios de mis predecesores. Yo cuando empezaron a hablar sobre diversidad religiosa y gestión, por una cuestión de formación profesional, digamos, y de intereses, lo llevo más por el lado de los desafíos, específicamente del vínculo entre el Estado y las instituciones religiosas, que es algo que a mí particularmente me interesa, y analizar un poco cómo es la gestión de esos intercambios. En primer lugar, yo estoy en Montevideo en este momento, estudio la realidad uruguaya, pero me interesa hacer acciones mexicanas. De hecho, mi trabajo, el programa de doctorado en la Universidad de Padua, es un análisis comparado de la relación entre los estados mexicano, argentino y uruguayo con las instituciones religiosas de sus países. Y me parece igual, para esta instancia, mencionar algunas características particulares del país que vengo.
tiene algunas similitudes y algunas diferencias con respecto a Chile y con respecto a... En primer caso, en primer punto, digamos, eh, la gestión pública de las prácticas religiosas o de la religión en Uruguay prácticamente no existe. Es decir, no existe una oficina de asuntos religiosos. Eh, yo tenía anotado acá, por ejemplo, en México está la Oficina de Asuntos Religiosos, en Argentina está la Secretaría de Culto y Civilización, en Chile la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, en Perú la Dirección de Asuntos Internacionales, en Ecuador hay una Secretaría de Cultos, en Colombia hay una Dirección de Asuntos Religiosos, en Venezuela parece que se creó algo, todavía no sé, estoy investigando un poco. En Brasil no existe y en Uruguay tampoco. Entonces, para el caso uruguayo no hay un organismo público que se encargue de gestionar la cuestión religiosa en su enorme magnitud. Entonces queda un poco liberado a una práctica más intrainstitucional, que es un poco de lo que quiero mencionar ahora. El Estado uruguayo tiene vínculo con instituciones religiosas de manera parcializada. Y voy a detener primero un segundo en el concepto de instituciones religiosas, que es un concepto que a mí me gusta utilizar más que iglesias o más que actores religiosos, porque cuando se hace un análisis o se trata de analizar una relación entre Estado y actores religiosos, me parece que el concepto de instituciones religiosas es útil, porque aborda y abarca no solamente iglesias, sino también otro tipo de organizaciones, como por ejemplo organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo fundaciones, como por ejemplo instituciones educativas, por ejemplo, instituciones de salud, que tienen una matriz religiosa en sus acciones y en parte de su financiamiento y de sus estatutos que marcan las líneas de trabajo que tienen, pero que no es que sean religiosas, son instituciones religiosas, son iglesias. Entonces, me parece que son actores a agregar en análisis institucional de la relación Estado e instituciones religiosas. Ahora, dicho esto, volviendo a Uruguay, Uruguay no tiene eh, una gestión. De hecho, hubo algún intento por parte de un expresidente vinculado al sector más de derecha, del Partido Nacional, hace unos años, de crear una oficina de asuntos religiosos y no tuvo cabida de ninguna manera, dentro incluso de su partido de gobierno, y no, eso no se. Por otro lado, tampoco hay grandes análisis, datos, para el caso uruguayo, con respecto a la realidad religiosa. Yo trabajo en la Universidad de la República, que es la universidad del país, además de estar vinculado a la Universidad Católica, y la Universidad de la República, dentro por lo menos de su departamento de Sociología y Ciencias Políticas, incorpora muy poco la variable religiosa como elemento de análisis. A modo de ejemplo, la semana que viene hay unas jornadas importantes dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, en las cuales yo participo como lateral y de las cuales voy a presentar algunos trabajos, pero me parece muy llamativa. Había 28 ítems de ejes de trabajo y el fenómeno religioso estaba inserto en alguno. La Universidad Católica sí. Todo esto para decir que tampoco tenemos mucha información. Los datos estadísticos tampoco son digamos, frecuentes, porque de hecho nosotros no tenemos encuestas nacionales de religiosidad. La encuesta, el censo que se realiza cada 10 años, de hecho se hizo uno en 2023 en Uruguay, no pregunta religión. No hay una variable, no se estudia. La encuesta continua Vagares tampoco. La Iglesia Católica una vez pagó, aparte son caras esas preguntas para encontrar esas encuestas grandes, una vez pagó, pero no está sistematizado. Entonces los datos que se pueden utilizar son las encuestas mundiales de valores, el latinobarómetro o algunos otros instrumentos un poco más grandes que permitan tener algunas aproximaciones, o para poder decir, cuál es un país de gran medida ateo, ¿no? Porque cuando uno ve datos, hay como diferentes formas de medirlo, pero hay quienes hablan de 30% de personas ateas, más un 5% de agnósticos, pero por otro lado hay un 80% de personas que responden, que creen en algún tipo de Dios. Entonces, es como una cosa medio difusa con la cual nosotros convivimos en Uruguay a la hora de hacer este tipo de análisis, que nos genera como márgenes de maniobra, pero por otro lado nos deja poca información certera sobre las prácticas y las creencias. Dicho esto, a mí lo que me interesaba plantear hoy, eh,
Es algo que yo pienso que puede ser interesante y útil, y es algo que yo estoy intentando hacer para analizar la relación entre los estados y las instituciones. Eh, una forma, entiendo yo, de ver y hasta en cierta medida medir la vinculación y por tanto la participación de las instituciones religiosas en el público, es ver cómo se vinculan contractualmente. Ahora, eso tiene una multiplicidad de formas de verse. Entonces, yo lo tengo como de alguna manera sistematizado, estoy diciendo 100% con esto, pero tampoco he encontrado en muchos lugares que se haga de esta manera. Entonces, yo entiendo que para analizar la gestión pública de lo religioso se puede ver en al menos 6 o 7 puntos, que implicarían como subdimensiones de análisis que entiendo que son interesantes. En primer lugar, el sistema normativo. Una de las cosas que yo estoy queriendo hacer también es hacer una comparación normativa entre países para ver cómo es la redacción de las leyes, que más allá de que después en la práctica eso redunde en cómo funciona la sociedad, no es lo mismo, pero Uruguay en el artículo de la Constitución de 1919 separa religión y Estado, ¿no? Si bien le deja las propiedades en la Iglesia Católica y unas cuestiones así. Entonces, eso es una cosa, pero después no hay mucho más. Pero después hay normativas intrainstitucionales que hacen al fenómeno religioso. Por ejemplo, en Uruguay existe el INAU, el Instituto de los Niños y Adolescentes de Uruguay. Se encarga de gestionar gran parte de las políticas de infancia y adolescencia, sobre todo en situaciones de... INAU tiene su propio estatuto y sus propias normas. El artículo 7 de INAU establece cuál debería ser el tratamiento de la laicidad, que se superpone con la ley nacional. Pero INAU después lleva adelante prácticas financiadas por el Estado. Entonces, no voy a ahondar en el caso concreto, simplemente para mostrarlo como un ejemplo de por dónde se pueden abordar cosas, no solo desde la práctica de las personas, sino desde una visión más institucional, que permite ver cómo el Estado, de alguna manera, en algunos casos, y particularmente me parece el caso uruguayo muy elocuente, tiene una sociedad de alguna manera más secularizada que otros países latinoamericanos, es un Estado laico, pero genera una enorme cantidad de convenios y acuerdos contractuales con instituciones, en cierta medida porque las necesita para algunas cosas que les voy a mencionar. Entonces, el primer punto era el sistema normativo, ver las leyes, ver los vínculos entre Estado e iglesias e instituciones. El segundo, claramente, es el sistema educativo. Cada uno de estos es un mundo entero por sí mismo, ¿no? Pero yo entiendo que una forma relevante para ver, y yo creo que la diversidad religiosa se puede ver aquí, es ver los programas, sobre todo en algunas materias en concreto, como materias de historia, en algunos países siempre hay educación cívica y moral, o ese tipo de materias en secundaria que abordan lo religioso. Entonces, como eje de análisis es interesante y pertinente para analizar el fenómeno religioso y su gestión, cómo se trabaja en los sistemas educativos públicos. Hay una enorme diferencia entre los sistemas públicos y privados, claramente, en donde los procesos de cierta medida de secularización, de separación de lo religioso del Estado, ha hecho en muchos lugares que la educación religiosa, principalmente católico-cristiana, pase al ámbito de lo privado. Eso genera desigualdades económicas en el acceso y yo entiendo que es un eje interesante a ver cómo las instituciones privadas, que son caras, en casos, influyen en esa separación. Y muchísimas cosas más. El tercer punto son las políticas sociales, que es un poco lo que dije, un poco más. David, avísame si me paso, creo que estoy bien, pero cualquier cosa hacemos una señal. Sí, Eh, te quedan un par de dale, minutos. dale. Las políticas sociales, analizar cómo los estados convenian con instituciones religiosas para la ejecución de políticas públicas vinculadas a políticas sociales, trabajos, políticas de trabajo, comedores infantiles, refugios para personas en situación de calle. Para mi trabajo de maestría yo hice un relevamiento solo en la ciudad de Montevideo. El 30% de los centros de atención para primera infancia, son niños de 0 a 3, no es educación obligatoria, pero el Estado la promueve, el 30% son gestionados por instituciones religiosas. Es un montón. Y a la interna después hay discusiones sobre la laicidad, hay centros de estos que tienen catequesis, otros no, pueden hacerlo, pueden no hacerlo, ahí se ve un poco también.
Insisto, estoy tratando es como más metodológica, si se quiere, esta presentación, pero que se puede complementar con lo que usted planteaba. Un cuarto eje es el análisis del sistema de salud. Sin ir más lejos, en Uruguay hay por lo menos 3 o 4 hospitales grandes vinculados a la Iglesia Católica. Después está el Hospital Evangélico. Ahí hay un enorme intercambio institucional a analizar. Y si uno hace un análisis histórico, muchísimo más, ¿no? Cómo los hospitales fueron progresivamente sectorizados. Y aparte permite estudiar para esto del análisis de la diversidad religiosa y de las prácticas. Los centros de salud son instituciones en donde se pone en práctica, en el caso uruguayo, por ejemplo, los abortos que son legales. Y la objeción de conciencia que se puede poner en algunos casos. En Uruguay se está por aprobar la ley de eutanasia, que va a ser bastante pionera en algunos puntos, y los hospitales van a ser en gran medida las instituciones donde eso se va a ver, van a ser los ejes de debate a nivel de discusión religiosa sobre este tipo de cosas. Un quinto punto es el uso del espacio público como un eje de análisis para ver la relación y la gestión. Yo me había puesto un ejemplo que creo que no me va a dar el tiempo. En Montevideo, un caso paradigmático, fue hace unos años una discusión sobre la instalación de la estatua de la Virgen María en la Rambla de Montevideo. La Iglesia Católica, en cierta medida, utilizó como bandera muy importante y los ediles de la ciudad de Montevideo votaron en contra. Son principalmente personas pertenecientes al Frente Amplio, que es un partido de izquierda, si bien es un partido de izquierda multiconfesional. El presidente del Frente Amplio es católico, confeso, y muchísimos otros actores también. Dicho sea de paso, en Uruguay genera discusiones, ¿sabes? Ministro de Desarrollo Social, es socialista, homosexual y católico. Y eso y ha generado también, por ejemplo, un equipo de asesores, de los cuales hay curas. Y eso dentro de la iglesia también ha generado algunos conflictos, eso puede ser interesante para el análisis. Un sexto punto es el sistema político y un séptimo es el sistema. Todo esto simplemente para decir, me parece interesante que cuando uno quiere analizar la gestión pública de la diversidad, uno puede enfocarse, entiendo que una línea posible de trabajo es el análisis institucional y la vinculación institucional. Para eso hay que armarlo como de manera ordenada por dimensiones, y yo estoy convencidísimo que eso permite ver cómo funciona la diversidad. Bueno, tendría algunas cosas más, pero voy cortando por acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias por sus participaciones. Sin duda, cuando hablamos justamente de este tema de la gestión pública, la diversidad religiosa, estamos viendo de otra manera el viejo debate entre religión y política. ¿Cuáles son las relaciones entre religión y política, la intersección entre religión y política? Y quisiera nada más poner sobre la mesa 3 ecos, ¿no? Primero, el gran reto justamente de los gobiernos locales, lo cual dista mucho, o sea, porque los gobiernos locales en muchas ocasiones no son debidamente estudiados, eso no solo en cuestiones de religión, sino en general en cuestiones de ciencia política, y son en los gobiernos locales donde se aplica justamente estas políticas. Como dijeran, es esta burocracia a nivel de calle, donde son los que tienen, ahora sí, realmente la última palabra al momento de aplicarlo, de entenderlo. En muchas ocasiones no se les da el peso debido, entonces de ahí justo la importancia de retomar el estudio, particularmente el enfoque de los gobiernos locales. Por el otro lado, los grandes retos que se tienen, particularmente el reto de la información, porque como salió a relucir constantemente, en muchas ocasiones no tenemos acceso o no hay, bueno, no es que no hay acceso, muchas veces la información no está generada. Entonces, a falta de información no se pueden tomar buenas decisiones. Y además, pues el gran peso, justamente como se decía, de que de una u otra manera la religión cristiana o el cristianismo en términos generales, pues sigue influyendo sobre nuestra concepción de cómo entendemos y cómo gestionamos la diversidad religiosa, ¿no? Esta idea que resonó constantemente de, al fin y al cabo, al momento de la práctica, vemos unas religiones que son buenas, que son positivas, mientras que otras, pues son discriminadas incluso desde nivel estatal. Eh, eh, bueno, vamos a hacer una segunda ronda, pero también igual dado. Ah, no, sí, estamos bien en tiempo. Entonces vamos a hacer una segunda ronda para que podamos compartir cuáles son sus ecos y las resonancias respecto de esto que hemos conversado. Y aprovecho para exhortar a quienes nos están viendo justamente que pongan sus preguntas y sus comentarios.
De hecho, tenemos varias preguntas, entonces, si me lo permiten, aprovechando un poco los tiempos, ahorita puedo enunciar las preguntas y ahora sí articularlo, de manera que en esta segunda intervención, pues con base en lo que hemos escuchado y con base en las preguntas que se han hecho, pues podamos ponerlo en diálogo. Ay, en un instante, ya lo tenía acá. A ver, aquí hay varias preguntas. Una, ¿cuál sería la función del Estado como garante de los derechos humanos al interior de las asociaciones religiosas sin que esto se politice en relación con la laicidad? Dos, ¿cómo se resuelve el problema de la laicidad para no llegar al extremo entre no vincularse con las asociaciones religiosas y que el Estado quede como administrador legal de gestiones y comunidades de fe y que tampoco se le use para fines partidistas? Y una tercera, de cuáles serían las claves en la reforma de la ley de asociaciones religiosas que urge en el caso particularmente de México. También tenemos otra pregunta. Eh, Ay, ¿dónde está esa otra pregunta? Pero bueno, podemos iniciar con esto. Ahorita hay una tercera pregunta, pero ahorita en cuanto la encuentre, la formulamos. Adelante, doctor. Sí, gracias, David, por la moderación y también por alguna de las consultas. Quisiera recoger algo que apareció, digamos, también en la presentación de Ignacio, que lo puedo entender de manera mucho más como radical en el caso de Uruguay por su historia, digamos, vinculada a la laicidad. Pero es interesante porque en un país que era quizá uno de los más católicos de América Latina, como Chile, hasta la década de los 90, hoy día por supuesto que eso decreció, hoy día tiene una tasa del 54% de identificación con el catolicismo, pero no obstante aquello, Chile también es un país, digamos, donde la información respecto a la diversidad religiosa es muy precaria. Donde el Estado, la gran cifra con la cual puede de alguna manera diagnosticar o explorar lo religioso es el dato censal. Y es el dato censal que hasta hace muy poco tiempo tampoco teníamos, porque se hizo un mal censo. Eh, entonces, pareciera ser que cuando hablamos de gestión, lo primero, digamos, que yo advertiría es que no podemos hacer gestión si no conocemos, digamos, lo que queremos gestionar. Y en el caso de Chile, no conocemos lo que queremos gestionar. Y lo que conocemos tiene un sesgo católico o un sesgo, digamos, cristiano muy importante que tampoco nos hace mirar la diversidad que supuestamente debemos, comillas, gestionar o incorporar dentro de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Creo que hay un elemento que es bastante común, ya sea por el desinterés del Estado o por la falta, digamos, de una metodología adecuada o también porque prevalecen otros modelos que pareciera ser que son más afines. Cuando yo hablaba del diálogo interreligioso, pareciera ser que es un modelo que le acomoda al Estado en la medida que es políticamente correcto, que tiene un reconocimiento más o menos general, que no querría dialogar con el otro, pero que en la práctica no se hace cargo de algo que es bien relevante para un modelo de gestión, que es la resolución de conflictos. Cuando nosotros analizamos los diálogos interreligiosos en Chile no se hacían cargo de los conflictos, por ejemplo, entre distintas denominaciones. Se hacían cargo, digamos, de buscar elementos comunes. El conflicto era omitido o el conflicto era dejado básicamente de lado porque podía generar confrontación y quebrar el ambiente, digamos, de buen trato entre las distintas denominaciones. Entonces, conscientemente se dejaba, digamos, de lado. Creo que otro elemento es preguntarle al Estado, bueno, ¿cuál es ese modelo de gestión? En el caso nuestro, el modelo de gestión, ese modelo, digamos, muy superficial, de mi punto de vista, denominado diálogo interreligioso, que a ratos es excluyente, que es una categoría, muchas veces una categoría vacía, donde no se carece de información y de data, y donde en definitiva aparece como una instancia, digamos, donde agentes del Estado o agentes municipales pueden congraciarse con ciertas denominaciones, sentir, digamos, que les brindan apoyo y por otra parte también buscar ese guiño político en términos de votación. Creo que ahí hay hartos desafíos que quiero pensar que son más o menos comunes cuando me ha tocado conocer, por ejemplo, la realidad en el caso de Argentina
o lo que conozco en algunos casos de México o de otros países, creo que estos son elementos comunes y desafíos permanentes, digamos, para los distintos estados. Lo quiero dejar hasta ahí para no, digamos, extenderme. Muchísimas gracias. Adelante, Abraham. Sí, bueno, voy a tratar de comentar cosas que al mismo tiempo que tocan las preguntas de la audiencia tienen resonancia con lo que comentaron Luis e Ignacio. Primero, yo creo que parte de reflexionar sobre la diversidad es darnos cuenta que a veces la idea de la diversidad interna, sobre todo, da la idea de que esa diversidad es infinita o incondicionada. Y a mí me ha gustado plantear que puede ser más interesante que decir que hay diversidad, tratar de rastrear los límites de la diversidad. Y parte de rastrear los límites de la diversidad es darnos cuenta que no solo la existencia de esa diversidad, sino la conceptualización de esa diversidad está atravesada por la hegemonía del cristianismo, del catolicismo en la región. Entonces, con respecto, por ejemplo, de qué nos diría la antropología del Estado, que preguntan o sobre qué reformas son necesarias para el marco jurídico, yo creo que algo que tenemos que empezar a hacer es cómo muchos de los problemas que hoy tenemos se desprenden del origen del concepto de religión. Porque de hecho, rastrear esa historia nos lleva a darnos cuenta que, por ejemplo, términos alternativos como magia, superstición, incluso a veces espiritualidad, idolatría, son etiquetas que más que objetivas sirven para encapsular todo lo que se queda fuera del binomio religión secular. Entonces, que nuestras leyes hagan la vida difícil, por ejemplo, a tradiciones afrodiaspóricas, está completamente relacionado con el origen de la palabra. Por eso les digo que quizás a veces pueda ser más útil que estar abogando por una agenda de libertad religiosa o por pensar todo desde el concepto de religión, ver si hay otros conceptos que nos sirven mejor para integrar, o para pensar y entender a estos grupos, ¿no? Lo otro que me llama muchísimo la atención y que sí, yo ya también, como decía el doctor Luis Bramonde, yo veo los paralelismos también, porque he tenido la oportunidad de ahorita escucharlos aquí a Ignacio, al doctor Luis también, pero en otros espacios a Pilar García Bocio, a Juan Cruz Esquivel. Es que en definitiva hay muchos paralelismos en la región, lo cual tampoco es una casualidad. Por eso digo, hay que ver los límites de nuestra diversidad y parte de esos paralelismos para mí ha sido ver cómo justo las oficinas de asuntos religiosos en México y muchas veces lo que escucho en otros lugares han sido principalmente capitalizadas por grupos protestantes evangélicos. Yo tengo un texto, lo pueden consultar en internet, se llama Cambios seculares sobre el terreno, que muestra un mapa de México, los estados, los gobiernos locales y básicamente lo que muestra es que aquellos estados, principalmente del sur sureste, donde hay mayoría bueno, no mayoría, hay mayor proporción de población protestante evangélica y de población indígena, es donde las oficinas de asuntos religiosos están más institucionalizadas. Mientras que en los estados del Bajío, donde hay mayor proporción de católicos, es donde están menos institucionalizadas. ¿Y esto por qué? Porque justamente para los protestantes evangélicos, las oficinas de asuntos religiosos son un espacio de interlocución con la autoridad política que de otra manera no tienen y que los católicos muchas veces no necesitan. Los católicos pueden tocarle muchas veces la puerta directamente al gobernador, al presidente municipal. Pero también solo destacar que el hecho de que esto esté pasando en varios lugares también nos invita a reflexionar sobre la dimensión geopolítica. Hay mucha investigación en Estados Unidos sobre la libertad religiosa como una agenda geopolítica de poder blanco protestante, impulsada mucho por Estados Unidos y por grupos protestantes evangélicos. Y ya nada más lo último, que justo a veces la hegemonía católica ha servido para que los protestantes evangélicos se presenten como minorías, lo cual presupone su vulnerabilidad y desestima su considerable poder político y económico a escala transnacional. Entonces, eso también es algo a lo que le tenemos que prestar atención. Y ya, con eso cierro. Muchísimas gracias, Abraham. Adelante, Ignacio. Para empezar esta segunda parte, creo que
suscribo las últimas palabras de Abraham de manera casi que textual, ¿no? Y en Uruguay lo veo en cuanto a esa discusión con respecto a la libertad religiosa como marco y la creación de la diversidad como una puerta de entrada para los discursos que pueden tener intencionalidades subyacentes, digamos, que son difíciles de medir porque ya que se habla de libertad religiosa y de diversidad, eso implicaría que todas las personas tengan igualdad de participación. Creo que por eso me interesa a mí, además, de verlo desde las prácticas, resulta realmente interesante analizarlo desde la institucionalidad y de la vinculación institucional. Yo creo que esa vinculación institucional se puede ver desde una manera más macro, a nivel de relación contractual entre los estados latinoamericanos y diferentes organizaciones de la sociedad civil religiosa que terminan teniendo peso, así como también en microsituaciones. Un ejemplo que un poco creo que habla se está discutiendo acá, la resolución de conflictos. Se está hablando de la resolución de conflictos, a mí no me deja de venir a la mente un ejemplo muy claro, que es que en Uruguay se da, y sobre todo el último periodo de gobierno se dio porque hubo cambios en la relación entre el Estado y el territorio, que en muchos casos en territorios sobre todo de alto nivel de vulnerabilidad socioeconómica, social, territorios donde hay alto nivel de violencias múltiples, cuando los estados llevan adelante políticas sociales con una intervención que tiene un paradigma más de tipo técnico-científico, por decirlo de alguna manera, en donde se aborda, por ejemplo, una problemática de violencia de género, una problemática de situación habitacional o lo que fuera, desde el trabajo social, desde la psicología, desde la sociología, que tiene un perfil determinado, independientemente de la creencia que la persona lo lleve. El Estado diseña políticas con determinado perfil que bajan al territorio para resolver conflictos en territorio y eso hace después a forma que se entiende que el Estado resuelve esos conflictos. Cuando el Estado se retira de esos territorios, en el caso uruguayo pasó, cuando se cierran oficinas públicas de atención ciudadana o esos lugares, los actores que quedan en esos territorios resolviendo los conflictos, en muchos casos son las iglesias y las iglesias evangélicas, que están instaladas en esos territorios, que resuelven los conflictos de otra manera. Es decir, no es lo mismo una resolución de una situación de violencia de género por parte de una iglesia evangélica, con determinada interpretación de los roles de género y demás, que una resolución de un conflicto de ese tipo por parte de técnicos que provengan de actores estatales. Me parece que eso es un elemento interesante a analizar y a discutir a la hora de analizar la diversidad. Mi intención aquí es agregar algunos elementos, porque lo que decía Luis también de los conflictos y la no resolución de conflictos, tratando de buscar los puntos en común, me parece central. Porque eso porque los conflictos son parte de la convivencia. Y no se resuelve tapándolos, se resuelve aceptando las diferencias en todo caso, ¿no? Y eso también implicaría otro tipo de instancias. De mi parte creo que ya cierro por acá, ¿no? A mí me parece resaltar nomás esta idea de la importancia de interpretar estos fenómenos a diferentes niveles, y creo que una cosa que se hace poco es ver cómo estas instituciones religiosas se vinculan con los estados, y eso permite un poco también ver esa diversidad. En el caso uruguayo se ve con los cambios de gobierno cómo cambian las congregaciones religiosas que tienen más participación en políticas públicas. Eso se puede ver. Más allá de las prácticas cotidianas de las personas, la ubicación de los templos, en fin, me parece que es un elemento interesante, de lo cual hay muy poca información, muy pocos datos, y que refleja además una vinculación financiera también. Entonces eso es otra pata que hace un poco a la diversidad y el análisis, y con esto cierro, de la gestión de la diversidad tiene, a mi criterio, diferentes niveles. Una es desde las prácticas de las personas, pero también a nivel de jerarquías nacionales, y eso implica ver ciertas especificidades. Porque sí entiendo que hay en los últimos años cambios, y si bien sigue siendo predominantemente cristiana, la parte religiosa está habiendo, o sea, la evangelización norteamericana ha tenido peso de alguna manera en el siglo XX y ha generado ciertos impactos en gente que ha reconfigurado un poco la cristiandad. Lo cierro.
Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias. Y en realidad, pues no me resta más que agradecer a todos, a todos quienes estuvieron participando aquí en este conversatorio, también quienes nos estuvieron siguiendo por nuestras redes sociales. Sin duda quedan muchísimas cosas en el tintero. Lamentablemente el tiempo es un tirano y a mí me toca ser aquí el guardián del tiempo. Pues nada más justamente cerrar pues con una cuestión que constantemente se puso sobre la mesa, ¿no? Que es la necesidad de problematizar. La necesidad de problematizar nuestros conceptos, la necesidad de problematizar nuestras concepciones con nuestros abordajes, también de problematizar las formas, las prácticas en las que se realizan para justamente pues tener, no asumir que es uno de los grandes problemas en ocasiones, tanto en religión como en política, muchas cosas asumimos realidades en vez de acercarnos a ella, dejarnos interpelar por ella. Y sin duda, particularmente con la diversidad religiosa cada vez más creciente, pues hay numerosos retos políticos, sociales y académicos. Y pues no me resta más que justamente pues exhortar al estudio y a la investigación de estos fenómenos sociales cada vez más crecientes para, en pos de la construcción pues de sociedades genuinamente democráticas y genuinamente plurales. Pues no me resta más que agradecer a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche y no olviden que todavía tenemos una última sesión, en esta ocasión sobre la diáspora SIC en América Latina y en el Mediterráneo, el siguiente miércoles por la misma hora y el mismo canal. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Hasta la próxima.